Muy buenas tardes, bienvenidos a otra transmisión directamente desde el Salón Manuel Alené, Salón Azul de la Asamblea Nacional, para el inicio de esta sesión de Subcomisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social que preside el diputado Víctor Castillo. Les recordamos que esta es una transmisión en vivo a través de nuestro canal parlamentario, canal 96 de Tigo, canal 50 Cable & Wireless y nuestra señal abierta por el canal 40. Para hoy se tiene en agenda la consideración de los proyectos de ley relacionados a la contaminación acústica y control de ruido. Para dar inicio a esta sesión, lo dejamos con el presidente de la subcomisión, el diputado Víctor Castillo. Muy buenas tardes, compañeros diputados, prensa que nos ve, nos escucha, siguen en redes sociales, invitados especiales, diputado Silva, diputado Juan Diego, buenas tardes a todos. Le damos la cordial bienvenida a esta subcomisión de dos proyectos de ley muy interesantes. El 751, que establece medidas para el control de ruido y dicta otras disposiciones, y el proyecto de ley 750, contaminación ambiental acústica. Ambos proyectos, me imagino cada uno de los que están aquí presentes tiene en sus manos, ya sea a través de petición formal, a través de la comisión o a través de la página web, me imagino que lo han bajado y lo han leído al respecto y saben de qué se trata. Así que le vamos a dar ahora mismo la metodología de cómo va a ser la discusión de este proyecto de ley. Se le concederá la palabra a cada interesado en participar un periodo de 5 minutos para que exponga sus consideraciones. Se otorga un plazo máximo de 3 días hábiles para que envíen por escrito sus consideraciones en cuadro comparativo en formato Word, donde se resalten las propuestas de modificación del proyecto. Una vez recibidas las propuestas, se confeccionará un informe de subcomisión consensuado y la recomendación a la comisión de un texto único que será aprobado por los miembros que conforman la subcomisión. Es muy importante que cada uno de los que vayan a exponer digan su nombre, de dónde vienen, 5 minutos, entregar si lo traen de una vez, ejemplo, escrito, o lo pueden mandar a la página en el cuadro comparativo Word sobre el tema. Así que vamos a darle entonces la palabra primero que todo a uno de los proponentes de los proyectos de ley, al diputado Juan Diego Vázquez. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes a usted, a mi colega, el subcomisionado Gabriel Silva, a los presentes por parte de las diferentes entidades del Estado, MINSA, Aeronáutica, entre otras, y a todos aquellos que se hacen parte de esta importante discusión. Yo no voy a, por temas de tiempo, explicar de qué tratan el proyecto o los proyectos, porque están muy de la mano los proyectos. Yo creo que los que estamos aquí sentados, sé que mis colegas ambos lo hacen, entendemos la necesidad y la urgencia de discutir esta materia, porque lamentablemente la ley que existe hasta ahora, al menos a rango de ley, es anacrónica y responde a otros tiempos que no son los de ahora. Y las disposiciones reglamentarias, ya sea por decretos ejecutivos, por resoluciones, por reglamentos o por acuerdos municipales, no solamente están demasiado dispersas para poder atender el problema de forma cierta, sino eliminan la posibilidad de seguridad jurídica en inversiones y además, más importante, en el goce real de la vida. El oído humano no vale más en Los Santos que en la ciudad de Panamá o en San Miguelito, y por ende la norma no puede ser tan amplia en un consejo municipal a en otra. Y de eso trata la importancia de poder unificar criterios en los temas generales de la ordenanza de ruido y poder asegurar que pueda la norma actual no solamente ser mejorada, sino dejar atrás esos decretos vetustos, esos acuerdos municipales vetustos y poder entrar a una ley que está a la altura del 2022. Hay algunos comentarios que yo he recibido de Aeronáutica Civil y del Aeropuerto de Tocumen con unos numerales que tienen que ver con las normas que podían o no afectar el aeropuerto, cosa que ya vamos a considerar. Y hay otros comentarios que se han recibido para poder robustecer el proyecto, pero la importancia de estos espacios es que no solamente yo, sino mis colegas puedan escuchar, uno, la exigencia de la ciudadanía. Yo soy fiel creyente que los diputados debemos hacer no más que lo que la ciudadanía determina. Y yo sé que mi colega Víctor Castillo del 88 y mi colega Gabriel Silva del 87 son diputados de la ciudad de Panamá, reconocen mejor que yo tal vez la gravedad del problema en sus corregimientos, siendo para mí, y según lo que hemos ido estudiando, San Francisco en el 88 y Bellavista en el 87, los dos corregimientos con mayor problemas de esta naturaleza. ¿Y quién es mejor que ellos dos, no? No solamente para nutrir el proyecto de ley, sino para ayudarnos en la discusión y poder llevar respuestas no a sus circuitos solamente, sino a todo el país.
Ambos están interesados en esta discusión y sé que promete bastante para poder robustecer los proyectos en ambas naturaleza. Solo les pido, como lo hizo el presidente de la subcomisión, a aquellos que no hayan enviado los comentarios, como ven, ya mencioné 2 que ya fue recibido y que ya vamos a tomar en cuenta, pero si alguien más tiene comentarios que hacer para poder aportar a esto, mi despacho como proponente, y no tengo duda que de los 2 subcomisionados, el presidente de la subcomisión, el diputado Castillo, están abiertos para eso. El proyecto no es perfecto, ni está escrito en piedra, sino estamos aquí para mejorarlo, que sea real, que se logre el objetivo y que podamos todos vivir una mejor vida sin ese flagelo, parece mentira, ¿no? Pero silente del ruido, porque no es silente porque lo escuchamos, si no, no fuera ruido, pero que no entendemos cuánto nos afecta en nuestra calidad de vida. Le agradezco, presidente, por la palabra, por el tiempo, por el compromiso, a usted y a mi colega Gabriel Silva, y bueno, por mi parte, sin más para arrancar. Gracias, diputado Juan Diego. Vamos entonces a dar la palabra a Fanny Castillo del MINSA. Sí, muy buenas. Gracias por la invitación y por recibir este documento que hemos estado trabajando desde ya hace unos años. Y el diputado Juan Diego tuvo a bien ver la necesidad para responderle a la ciudadanía. Como bien él dice, en el documento se le está dando responsabilidades a varias entidades, a la ATT por el problema de transporte, a los gobiernos locales por el problema que tenemos graves y de muchísimas quejas de problemas vecinales, y al Ministerio de Ambiente por el problema de que muchas veces entran en los parques y el ruido afecta a la flora y la fauna, por un tema también económico y de presupuesto, porque la ciudadanía muchas veces piensa que el Ministerio de Salud no está haciendo su trabajo, pero lo que no sabe es que ¿cómo se dice?, los equipos para medir ruido no se puede utilizar un celular como algunos tienen que bajan una aplicación. Los equipos son muy caros y son necesarios e importantes. Y como decía que la ley del 306 del 2002 hay que actualizarla, correcto. Pero hay artículos que incluso en la 306 actualmente no están cumpliéndose, como bares, discotecas, todos los temas que son establecimientos de ocio, porque la ley establece que deben adecuar sus negocios para que el ruido no salga de los establecimientos donde haya lugares de residencia y de habitación. Y en el documento se está ampliando, así que pedimos a los honorables que por favor apoyen y respalden esta importante ley, porque hay muchísimas quejas desatendidas, no por falta del Ministerio de Salud, sino por la capacidad de las cuales hemos comentado aquí. Muchísimas gracias. Gracias, señora Fanny. El señor Eldis Barnes, de la Alcaldía de Panamá. Nombre y dónde viene, don Eldis. Muy buenas tardes, señores diputados, público presente. Mi nombre es Eldis Barnes y yo soy el director de Legal y Justicia del municipio de Panamá. Como bien ha manifestado el diputado proponente, efectivamente nosotros concordamos en que el tema del cumplimiento de la normativa de ruido es un tema que se ha ido difuminando en diversas normativas que imposibilitan muchas veces el tema de la fiscalización. Nosotros como municipio de Panamá nos allanamos a todas las observaciones que tengan los especialistas y los profesionales idóneos y técnicos del Ministerio de Salud con respecto a las observaciones que tengan, sobre todo con el proyecto de ley 750, que es un proyecto de ley mucho más macro y que establece parámetros bastante amplios y ahí nos allanamos directamente con lo que indique el Ministerio de Salud. Sin embargo, nosotros como municipio de Panamá hemos tenido una experiencia bastante interesante porque me parece que somos el único municipio que como tal ha sido delegado, autorizado por el Ministerio de Salud para hacer la fiscalización, sobre todo en locales comerciales cuya actividad implique la generación de ruido. Y en esa experiencia nosotros tenemos una normativa que es del año 2014, que como es un acuerdo municipal tiene que estar basado en la normativa que mencionó aquí la licenciada, que efectivamente puede considerarse una normativa que ya está obsoleta o que es anacrónica. En esta experiencia que nosotros tenemos, como bien es cierto y como así lo ha manifestado la representante del Ministerio de Salud,
La importancia de la fiscalización y la importancia del cumplimiento depende exclusivamente de los equipos con los que contemos para hacer la medición de ruido. Efectivamente, son equipos costosos, no son aplicaciones que se bajan por el celular. Sería irresponsable de nuestra parte tratar de fiscalizar un negocio que se dedica al ocio utilizando una aplicación que ni siquiera tiene los niveles de calibración exigidos por el Ministerio de Salud. Y en ese sentido, reitero también lo que manifiesta la licenciada, que son equipos bastante costosos. Nosotros estamos participando en este momento de una licitación para adquirir equipos sonómetros o decibelímetros, como bien se le pueda calificar, y los más sencillos y los que están autorizados por el Ministerio de Salud no bajan de 6.000 balboas cada uno. Adicionalmente a eso, al menos en el distrito de Panamá, que es un distrito bastante numeroso, son 26 corregimientos, y a pesar de que como bien ha dicho el diputado Vázquez, que son 2 o 3 corregimientos los que más tienen la problemática, como pueden ser San Francisco o Bellavista, e inclusive yo incluiría también a San Felipe, tenemos que estar de acuerdo en que la ciudad de Panamá ha crecido de una forma desordenada y que hay zonas que lo comercial se mezcla con lo residencial, haciendo la convivencia de las zonas residenciales un poquito más agresiva con respecto a comercios que se dedican a esto. Entonces, nosotros tenemos como municipio una observación bastante puntual, sobre todo en el artículo 22 del proyecto de ley 751, que es el que establece que los jueces de paz serían los competentes para sancionar las violaciones a la normativa. Nosotros en ese sentido consideramos no adecuado que sean los jueces de paz las autoridades encargadas para sancionarlo. Por una cuestión meramente logística, los despachos de jueces de paz no cuentan ni siquiera con inspectores para que puedan hacer la fiscalización, y adicionalmente a eso nos parece que podría entrar en contravención con el artículo 49 de la Ley 16 de 2016, que establece que la autoridad competente para sancionar los ruidos por equipo de sonido son los alcaldes. Entonces me parece ahí que ahí entraría una contradicción entre este artículo 22 y la Ley 16, y adicionalmente a eso nos parece que las sanciones que establece el proyecto de ley 751 también entraría en contravención con el máximo a lo que puede sancionar los jueces de paz. Los jueces de paz solamente pueden sancionar hasta 1.000 balboas, y aquí en el proyecto de ley existen sanciones, me parece que en los rangos de entre 3.000 y 5.000. Entonces ahí se entraría una contravención entre normativas de igual jerarquía, y me parece que este es un espacio adecuado para establecer esas observaciones y que sean en cuenta dentro de la discusión. Muchísimas gracias y buenas tardes. Gracias. El diputado Silva. Sí, por supuesto. Ya usted, buenas tardes, ya Buenas usted tardes. lo mencionó, pero para que quede claro. Hoy, ¿quién o quiénes pueden sancionar por el alto sonido? ¿Quiénes Para el pueden alto de hacerlo? sonido, tanto el Ministerio de Salud y nosotros como Alcaldía de Panamá estamos delegados también. Y en la práctica, ¿quiénes lo hacen? Me parece que nosotros... Minsa no tanto, más usted. Sí, lo que pasa es que nosotros contamos con funcionarios que trabajan de noche, al menos de martes a domingo. ¿Cuántos funcionarios ustedes tienen trabajando en ese tema? En- O sea, ¿se dan abasto? ¿Es menos de lo necesario? O sea, No, ¿cómo que están? nos hace falta personal, sí. Nos hace falta personal, pero efectivamente estamos cubriendo la necesidad. De martes a domingo tenemos 2 equipos que se dedican al tema de la inspección nocturna de locales comerciales, y entre los problemas que más encontramos, adicional de encontrar comercios que se dedican, por ejemplo, al expendio de bebidas alcohólicas sin los permisos, una de las más recurrentes es el tema del sonido. ¿Dónde el ciudadano puede reportar el alto sonido? Bueno, a nosotros nos pueden hacer llegar todas sus quejas y todos sus reportes a través del 301, del 311, o a través de nuestra línea, que se la puedo mandar por escrito, señor diputado, honorable diputado. Pero sí, a través de la central telefónica del municipio, nosotros tenemos tanto en vigilancia municipal como en la Dirección de Legal y Justicia turnos nocturnos habilitados para este tipo de quejas. ¿Qué? No te entendí.
¿Por qué pregunto todo esto? Porque yo he llamado a la línea y no me han contestado varias veces. Y sé que otros vecinos también lo han hecho. Y según tengo entendido, cuando en ocasiones se ha podido reportar y contactar la línea, les han comentado muchas veces que el personal es limitado el que tengan. Y puede que sea su responsabilidad o no, pero lo que he escuchado es que el personal que ustedes tienen está limitado. Entonces, yo no sé, o sea, nuevamente estamos haciendo una muy buena ley, pero yo lo que no sé es si parte del problema es quién puede sancionar. Y si seguir, o sea, por supuesto que tiene que ser el municipio y el MINSA, pero yo no sé si, por ejemplo, la policía, que sí está 24/7 presente, que sí conoce los lugares, que sí tiene la movilidad, que sí tiene funcionarios, tiene alguna cabida en este proyecto. Ellos no pueden quizás sancionar, pero ellos pueden hacer informes. Por supuesto. Que luego de esos informes elevados se puedan hacer sanciones. Sí. Porque ellos sí tienen quizás una capacidad más grande de hacer esas inspecciones, porque lo que entiendo es que hay pocos funcionarios y a veces, y a mí mismo me ha tocado llamar y no contestar, me imagino, porque no tienen los funcionarios o están ocupadas. O porque están en la calle. Sí, lo que la gente muchas veces hace también, inclusive por desconocimiento, es llamar a la policía primero que a ese número, ¿no? Entonces, eso es algo que yo creo que deberíamos conversar para ver el rol de la policía, porque sé que sí se menciona en un artículo al inicio, pero si quisiéramos empoderarlos más a que ellos puedan hacer algún tipo de reporte y después de cierta cantidad de reportes eso equivala a una multa. No lo sé, porque sé que hoy están limitados en presupuesto y podemos hacer una muy buena ley, pero si al final no están los funcionarios, no contestan las líneas, va a quedar... Sí, probablemente el tema de no contestar las líneas, sobre todo en horas nocturnas, sea porque los equipos están efectivamente en la calle atendiendo reportes. Nosotros tenemos una muy buena relación con la Policía Nacional. Muchas veces el reporte a nosotros nos llega por la actuación policial, pero hay importante, diputado, para poder sancionar a algún comercio que esté contraviniendo la normativa, la prueba fehaciente tiene que ser la prueba de sonido y establecer desde qué punto se hace la prueba. Efectivamente, nosotros, nuestra normativa nos indica que la prueba la tenemos que hacer desde el lugar donde se recibe la denuncia. Me parece que eso debería ser incorporado a la ley también, porque efectivamente los vecinos que se quejan tienen derecho a un descanso oportuno y a que se respeten sus horas de sueño, pero también los locales comerciales tienen derecho efectivamente que se les dé un debido proceso y que ellos puedan tener la certeza al menos de saber desde qué punto se les toma la medición de sonido y que dicha medición pueda ser tomada como una prueba fehaciente en su contra para entonces ser sancionados, ¿no? Gracias, señor. Una última pregunta, presidente, si me permite. ¿Usted tiene la data, no la puede compartir, de cuántas sanciones se han hecho, por decir algo, en el último año, en los últimos 6 meses? Sí, por supuesto. Le puedo hacer llegar la estadística de los últimos 12 meses. ¿Y es bastante alta, es moderada? Sí, es una estadística importante. Efectivamente, no todas las sanciones están ejecutoriadas porque al comercio que es susceptible de sanción, efectivamente se le da la doble instancia. Y en este caso, una vez son sancionados, tienen la opción de presentar recursos de reconsideración ante nosotros mismos como autoridad de primera instancia o apelar ante la gobernación de la provincia, ¿no? Gracias. Antes que se vaya, una preguntita. Ustedes, salud primero que todo, ¿se ha tomado la molestia de hacer la medición de ruido en el Parque Urraca a las 3 de la mañana? ¿Cuánto mide? Sí. Realmente no. Okay. Sí quería aportar, si se puede, si me lo permiten, todas las preguntas que usted, porque yo soy la licenciada Fanny Castillo, que antes se me olvidó, soy de la Subdirección General de Salud Ambiental y soy una de la Coordinadora Nacional de Ruido, y somos los que estamos capacitando siempre a los municipios, y en efecto el municipio de Panamá es el único que desde la gestión pasada tomó esta responsabilidad que realmente es gravísima. Entonces, licenciada, la pregunta no ha hecho... No la ha hecho, pero sí quisiera... La pregunta es esa, licenciada. No la hemos hecho por la siguiente situación, lo que preguntó el diputado. No hay suficiente personal, se contempló los jueces de paz porque no tenemos capacidad. Yo personalmente, e incluso
por molestias, problemas vecinales, llamado a la policía y yo soy la de control de ruido nacional y no recibo respuesta y yo no me puedo tomar la ley. Ok, Entonces, gracias, licenciada. gracias. La misma pregunta para el señor Eli Barnes. La misma pregunta. Si se realizan... ¿Usted alguna vez ha hecho una visión de ruido en el Parque Urraca a las 3 de la mañana o 2 de la mañana? Hemos realizado, bueno, específicamente sobre el Parque Urraca, hicimos una medición de ruido en los días cercanos a la Navidad y encontramos una anomalía que era efectuada o realizada por una unidad móvil ahí que estaba ilegalmente en las inmediaciones del Parque Urraca. Sí. ¿Cuál es el estándar de ruido en esa área ahorita mismo según los decibeles de ruido? 60 decibeles. Ok, Sí. le voy a dar una tareita. Sí, claro, dígame. Busque unos decibeles que tienen ustedes allá en el municipio y haga una medición de ruido para que tengan un estándar. Esta ley es muy interesante, Sí. muy importante, muy importante por esos puntos que acaba de decir el diputado Silva con referente a la responsabilidad, porque el ruido es una molestia pública. Cuando es una molestia pública, el MINSA ejecuta. Cuando una molestia de un vecino, entra el juez de paz, el municipio de Panamá. Sí. Entonces nosotros, el querellante, lo que quiere es respuesta al ruido, a la molestia pública. Así es. Y no es igual medir, por ejemplo, una batidora de una panadería a las 5 de la mañana, al lado de mi apartamento, escuche eso, una batidora vieja a una batidora nueva, al lado de mi apartamento que me cause ruido según los decibeles de ruido y una molestia pública. Lógico, hay molestias, de molestias a molestias. Te digo esto para que empecemos, porque esta ley es muy importante y la verdad que tengo que felicitar con el compañero Juan Diego Vázquez, porque desde hace rato Panamá adolece de un país con una cultura bastante bullera, en el buen panameño hablando, y tenemos que ir regulando todo eso, lógico, sin afectar la parte comercial, porque usted bien lo dijo en antes, me explico, pero tenemos que acercarnos lo más que se pueda a darle la tranquilidad a nuestros ciudadanos, principalmente nada más en lo que es San Francisco y Bellavista, a nivel nacional. A nivel nacional. Sí. Así que yo le digo esto para que haga la tareita, Sí. que se vaya al Parque Urraca. Por supuesto, honorable. Si no tiene, pídaselo a Misa o Misa se lo pide a usted. Para acelerar el camino. Le digo ¿por qué esto? Porque yo trabajo en salud y trabajé 30 años y sigo trabajando, estoy de licencia, y bastantes madrugadas en San Francisco estuve midiendo ruido. Un aparato que a veces servía, a veces no servía, y era un problema muy grande, porque San Francisco, la población es bastante quejosa con el tema del ruido. Así es. Gracias. Una última pregunta y disculpa. También para el diputado, creo que va para el diputado Vázquez también. ¿Ustedes cómo, controlan de alguna forma hoy o se multa o se sanciona el ruido de vehículos? Porque yo he recibido muchas quejas de residentes del área de Bellavista, aquí está la Junta Comunal, quizás ellos también tengan tenido experiencia de la cinta costera. Y que hay ciertos días de la semana, se estacionan varios vehículos y comienzan a correr arriba, abajo, y motocicletas de la cinta costera. Y no es tanto música, es más el mofle. Y también recibo la misma queja de ciudadanos del área de Ancón, de los camiones que van llegando al canal y a los puertos y demás, y cuando hacen la bocina, el brr, todo el mundo lo ha escuchado. ¿Eso es algo que hoy se contempla en la normativa, se sanciona, o esos casos son casi que...? Si nosotros, por ruido, por emisiones de motores o automovilístico, se nos dificulta bastante esa fiscalización. Lo que sí hemos sancionado son estos vehículos que andan por ahí haciendo perifoneo o propaganda con altoparlantes, y efectivamente ahí es mucho más fácil hacer la fiscalización y efectivamente sí hemos sancionado ese tipo de vehículos. Pero al respecto de ruido de mofles o ruido por el mismo automotor, se nos dificulta enormemente la fiscalización. Creo que es algo que se pudiese analizar para incluir en la ley, porque estuve revisándola y no encuentro ese tipo de ruido. O sea, encuentro de locales, de bares, restaurantes y demás, pero el ruido no sé si entraría ya en lo que está, o quizás ampliaría específicamente también mencionar esa área, ¿no? Por eso es que, disculpa, diputado, que yo le decía al compañero que se pusiera un día, o ambos, en lo que es el Parque Urraca, porque allí hay constante paso de vehículos. De vehículos. ¿Okay? Están también las aves que están en los árboles allí,
y yo estoy más que seguro que nos vamos a encontrar sorpresa en ese sentido. Pero pienso de que hay que incluirlo ahí también para ver el día de mañana. Puede que de repente sea un taller que maneje, no sé, motores ahí, al lado de un edificio, todo este tema, pero de repente había que verlo a través de las instancias correspondientes. Sí, y si me permiten, señores diputados, efectivamente la normativa que se está discutiendo hace la obligatoriedad para aquellos locales comerciales que tengan temas de ruido por el tema del ocio, porque se dediquen al tema de discoteca, los obligan prácticamente a autorregularse, o sea, a tener equipos que les permita a ellos monitorear los niveles de ruido que están generando. Pero sería interesante que no se les emite el aviso de operaciones hasta que cumplan con eso, por ejemplo, porque no hay ninguna normativa que los obligue a tener dentro de su estructura los equipos para ellos autorregularse o automoderarse. Entonces, podría ser también alguna alternativa interesante si se les exige eso como previo al inicio de sus operaciones. Tiene la palabra el diputado Vázquez. Sí. Y yo lo que podría aportar allí es que sin duda para eso son importantes estos espacios, para encontrar esas normas o disposiciones que hacen falta. Sin embargo, en el tema ese de tránsito, que lo vamos a analizar más profundamente, el propio tránsito nos dijo que ellos reconocen que esa función les recae a ellos y que no la han podido cumplir, porque lo que ocurre es que en el derecho administrativo sancionador, como el municipio tiene la jurisdicción de un carro que está en movimiento. Pasó por Ancón, pero ahora está en Gamboa, que es Colón. ¿Quién sanciona? Entonces se genera con el tema de los autos una complicación en cuanto a quién pone la norma. Claro, el tema ese de la móvil o si son carreras tal vez cambia un poco la dinámica, pero ahí el rector de los autos, como lo sabemos, es el tránsito. Entonces lo que deberíamos analizar es tal vez ver qué se puede incluir aquí para al menos insistir en la responsabilidad que deben tener ellos para controlar lo mínimo, que es el tema de las troneras y el tema de los claxon, y eso está en la norma de qué claxon uno debe tener, que no pase modificado, etcétera, para poder garantizar que eso que ustedes mencionan, colegas, que les preocupa y que a mí también me preocupa, pueda ser atendido debidamente. Vamos a vincular al tránsito de la conversación, entonces. Gracias, señor. Muchísimas gracias. Amarilis Meléndez, del MINSA. Buenas tardes, doctora Amarilis Meléndez, especialista en otorrinolaringología del Ministerio de Salud y miembro del Comité Ejecutivo del Foro Mundial de la Audición, que es un organismo adscrito a la OMS. En la tarde de hoy, muy complacidos los otorrinos que estamos acá presentes por el hecho de estar discutiendo esta ley y darles nuestra opinión también sobre un punto muy importante, que es lo que es el ruido recreacional. Hemos hablado y se está hablando mucho del ruido ambiental, que es que están hablando de los autos, de las troneras, de los lugares de diversión, etcétera. Sin embargo, desde 2015 la Organización Mundial de la Salud ha dado la voz de alerta de que hay 1.1 billón de jóvenes que están en riesgo de pérdida auditiva por el uso indiscriminado de los equipos de audio personal. En Panamá, sacando las cifras de INEC, tenemos alrededor de 1.5 millones de personas en el grupo de riesgo, que es de 12 a 35 años. Este es un grupo que en este momento nuestro país tiene la oportunidad de darle todas las mejores recomendaciones, porque la Organización Mundial de la Salud ha dado ya las normas o las recomendaciones específicas para evitarlo. Y se evita por dos cosas. En el caso del uso de los equipos de audio personal, teniendo esta es una regulación que se llama unos software de escucha segura, que le avisan a la persona a qué nivel de intensidad está escuchando y cuánto tiempo lo está escuchando. Para dar algo de docencia, el nivel que se preconiza son 80 decibeles por 40 horas a la semana. Y todos los que estamos aquí sabemos que las personas utilizan estos equipos de audio por casi 24 horas porque hasta dormidos están. La potencia de salida de estos equipos también es alta, puede llegar hasta 120 decibeles, que los que trabajan en la parte ocupacional saben que para ese nivel la persona tiene que tener una protección auditiva, sin embargo está directamente en el oído y a este nivel. Con todo este uso se espera que de 5 a 10% de las personas que utilizan estos equipos de esta manera van a tener pérdida auditiva muy tempranamente. Es por eso entonces que la recomendación ya está dada para la escucha segura.
una de las recomendaciones o sugerencias que nos gustaría que tuviésemos, ya que existe la normativa mundial por la Organización Mundial de la Salud, es que nuestra legislación tuviese dentro de esta ley de ruido estará directamente sobre este punto. ¿De qué manera? De que los equipos de audio, sean teléfonos inteligentes o MP3, que se importen al país, deban tener estos sistemas de escucha segura, que es solamente un software. Muchas de las compañías lo tienen, no es un gasto a más. Y es más, se está trabajando para que todas quieran tenerlo, porque pues, es beneficioso para la persona que lo utiliza. Hay 2 compañías ya que lo tienen, pero otras también lo pueden tener. Entonces, es una opción importante para nuestro país para ir a la vanguardia con este tipo de normativa, protegiendo a la población. Y el segundo punto, que acaba de ser entregado el 3 de marzo, que fue el Día Mundial de la Audición por la Organización Mundial de la Salud también, las recomendaciones para los lugares de entretenimiento. Todo esto que estamos hablando de los bares, discotecas, gimnasios, en donde el licenciado habló ya de que deben tener entonces estos equipos, está una regulación de cuál es el límite superior y cuál es el tiempo. Pero lo más importante de eso es que debe haber un monitoreo continuo y que pueda ser evaluado para saber en cuánto está disgregándose de estos niveles. Si tuviésemos la oportunidad de tenerlo dentro de nuestra legislación, podríamos entonces proteger a la población de este tipo de ruido que la persona, por su mismo nombre recreacional, piensa y quiere estar en un ambiente de relajación, pero que además de tener todos los riesgos y todas las lesiones del ruido como tal, que son la falta de sueño para las personas que no están en el momento allí, van a tener también una pérdida auditiva que puede ser que sea a largo plazo, pero puede ser también en ese mismo momento o darle otra patología que se llama acúfeno, que es lo que todas las personas conocen como el ruido en el oído. Entonces, una persona que puede estar en una discoteca, un gimnasio, etcétera, expuesto a este nivel de ruido, puede salir de allí con un ruido en el oído que puede ser que posteriormente desaparezca, pero también puede ser permanente. O puede tener una lesión continua y permanente de sus células ciliadas, que son muy especiales, y que a largo plazo, en un término más o menos de 7 a 8 años, pueda tener una pérdida auditiva. Y el problema, todos sabemos que la pérdida auditiva no se recupera. Podemos sí apoyarlos con audífonos, cirugías, etcétera, pero no es recuperable. Entonces, esta es una gran oportunidad y les agradezco muchísimo que estemos discutiendo esto para proteger a la población, no solamente de los efectos extraauditivos del ruido, que ya he hablado, la falta de sueño, de concentración e inclusive problemas cardiovasculares, porque va a llevar también a hipertensión y problemas cardíacos, alteraciones en el embarazo con fetos con bajo peso, se te acabando el tiempo, licenciada. La pérdida auditiva. Muchas gracias. Ok. Recuerden que tienen que mandar en cuadro los informes. Tenemos ahora a Lili Mendoza, de la Asociación de Ciudadanos, Conjunto Monumental del Casco Antiguo. Buenas tardes, señor presidente de la comisión, diputados comisionados. Voy a ser breve. ¿Nombre de dónde viene? Perdón, Lili Mendoza. Vivo entre Chorrillo, Casco Viejo y Santana, porque vivo en el conjunto monumental histórico del Casco Antiguo, que es su nombre por normativa. El conjunto monumental del Casco Antiguo y su zona marina tienen características estructurales únicas. De hecho, su inclusión y permanencia en la lista de sitios de patrimonio mundial de UNESCO dependen de criterios específicos de integridad y autenticidad de los bienes patrimoniales culturales que lo conforman. ¿Por qué le hago este señalamiento? Porque tan recientemente como 2002 colapsó el Arco Chato. El Arco Chato, ese monumento que data del periodo colonial, colapsó. Los informes técnicos coinciden todos que las vibraciones fue la razón detrás de él. Tomó un tiempo restaurarlo, se hizo, ahí está, tan bien como se pudo. Pero esos criterios de valor, de integridad y autenticidad de nuestros monumentos son esenciales para mantenerlos dentro de la lista
de patrimonio. Aquí está el licenciado Eldis Barnes, que me conoce muy bien, de todas las vueltas que tenemos que dar, y definitivamente los ciudadanos de la Asociación Vecinos hemos conversado este anteproyecto, este proyecto de ley, y encontramos que es hermoso y nos da gran alegría, nos da esperanza, pero ciertamente podemos hacerle unos cambios que mejor acomoden la situación específica de aquellas comunidades que colindan con bienes patrimoniales y bienes culturales. Entonces, sobre la conservación del conjunto monumental, encontramos que esto también coadyuva la conservación de esos monumentos. La ley, por supuesto, por su ámbito, también aplicaría a los otros conjuntos monumentales. El casco antiguo de la ciudad de Panamá es uno, pero el de la ciudad de Colón es otro. Y si tenemos futuros conjuntos monumentales, esta ley también los ampararía. Entonces, en ese espíritu, estamos solicitando los ciudadanos, vecinos, residentes, que el artículo 8 incluya a las microcervecerías un rubro de negocios, de expendio de licor, que ellos mismos se sacan de la ecuación, ¿no? Dicen, nosotros no somos una cantina o un bar, pero ciertamente tienen bocinas, exteriores, plazas, terrazas. En el artículo 15, en los artículos 15 y 16, serán necesarias modificaciones que contemplen necesidades especiales de conservación de monumentos. Proponemos que ese artículo incluya, el artículo 15, incluya una zona patrimonial y sus zonas de amortiguamiento, acorde a las disposiciones del Manual de Normas y Procedimientos del Casco Antiguo de la Ciudad de Panamá y, por supuesto, todas las normativas vigentes en materia de patrimonio. Eso es algo que pueden hacer y enriquecería el proyecto, definitivamente. En el artículo 16, nosotros solicitamos que el rango de decibeles sea menor para ese nuevo rubro, para ese nuevo renglón de zonas patrimoniales, y proponemos de 30 a 40 decibeles. Fue bueno el cuestionamiento también del licenciado Barnes con respecto al artículo 16 sobre dónde se registra la medición. En el caso de nosotros, que vivimos en ese Macondo maravilloso del conjunto monumental de casco antiguo, las mediciones que tomamos las hacemos con una aplicación que bajamos para nuestra defensa, y en esa medida entonces es de decibeles dentro de mi residencia. Y eso es lo que utilizamos, pero ciertamente el artículo puede ser más claro en cuanto a dónde se toma el registro. Dice zonas externas, pero no está muy claro. En cuanto al tema de dónde se manejan las quejas de ruido vecinal, en el conjunto monumental de casco antiguo nosotros nos manejamos, los ciudadanos nos manejamos así. Si el ruido es vecinal, ¿tu vecino lo hace? Juez de paz. Si es de un comercio, municipio. Entonces, el juez de paz, en el caso particular de nuestra área, donde también hay actividades, hay violencia en las calles, es cuando ese vecino es el que hace ruido, es muy difícil querer que haya la motivación o sentirnos seguros lo suficiente para ir a poner, ¿verdad?, utilizar esa protección, ir al juez de paz y que se le ponga una citación. Porque eso es lo que pasa en un juzgado de paz. Hay una citación donde, ¿verdad?, y tiene que hacerlo el ciudadano en persona. Cuando esas personas tienen otros trayectos de vida y expedientes, es muy difícil que lo hagamos. Se está acabando el tiempo, licenciada. Era todo lo que tenía que decir. Muy amable, gracias. Muchísimas gracias. Vamos a escuchar ahora a la joven Carol Vázquez. Nombre y dónde viene, Carol, por favor. Buenas tardes, honorables diputados. Mi nombre es Carol Vázquez, presidente del Colegio Nacional de Fonoaudiólogos de Panamá y su asesora legal a la vez.
El Colegio Nacional de Fonoaudiólogos ve con muy buenos ojos este proyecto de ley, ya que día a día nosotros como fonoaudiólogos personal idóneo, sustentado en la Ley 34 de 1980, realizamos las pruebas audiométricas, que son las que detectan, ¿verdad?, las pérdidas auditivas. Y nuestro país no se escapa de esta triste realidad, ya que día a día, tal como lo mencionó la doctora Meléndez, los índices de hipoacusia en nuestro país van incrementando. Para los fonoaudiólogos de la República es de suma importancia que se deslinde, ¿verdad? En este caso podría ser en el artículo 19 acerca de incluir el personal idóneo para realizar estas pruebas de sonómetros, ya que estamos hablando que van a haber sanciones, ¿verdad? Estamos hablando de que se va a evaluar a un personal, a una personería jurídica o natural. Sin embargo, ¿qué personal va a estar capacitado para realizar esta prueba? Es por esto que los fonoaudiólogos sí, y le vamos a mandar el documento donde solicitamos que se nos integre, ya sean fonoaudiólogos, especialistas en salud ocupacional, para la realización de estas pruebas en campo. Eso es todo. Gracias. A la hora. Una pregunta a la comisión. ¿Se le invitó a los dueños de restaurantes, bares y cantinas, a los comercios, a todos? Recuerden que después dicen que no se les invitó y que no se tomaron en cuenta y después nos cierran las 4 vías de la Asamblea Nacional. Vamos a escuchar entonces ahora al señor Pablo Ruiz Díaz, de San Francisco. Muy buenas tardes, Pablo Ruiz Díaz del Corregimiento de San Francisco. En efecto, como lo mencionaron los honorables, San Francisco es una de las áreas que actualmente está sufriendo los embates de los ruidos a diferentes horas del día y de la noche. La pregunta, porque tenemos que ser breves, es, sugiero que en el desarrollo de la ley, en el diseño de la ley, para ser más expeditos, ubiquemos, de acuerdo con las denuncias que tiene el municipio, cuáles son las actividades más frecuentes que producen ruidos innecesarios que afectan a la comunidad. Partiendo por ahí, quizás entonces la fuerza de la ley debiera ser mucho más enérgica en eso que es más frecuente, más molestoso a la salud del vecino. Eso por la parte del proceso. Y yo creo que nosotros nunca vamos a tener suficientes funcionarios públicos para atender el desorden. Y hasta ahora no sé si es parte o puede ser parte de la ley, no tengo idea. Creo que una campaña fuerte en contra de los ruidos innecesarios, bueno, yo no sé qué ruido es necesario, pero los ruidos, sería apropiado para educar al ciudadano, por una parte. Yo pienso que si la concentración es en los restaurantes que por razones de la pandemia han tenido que ser creativos y desarrollar actividades nuevas, como abrir lugares abiertos y poner las bocinas y tener mariachis y tener gente cantando y demás, hasta las 2 y 3 de la mañana, que no dejan dormir. Yo creo que el proceso de educación igualmente debe ir con los comercios. A los que vamos a recoger firmas, por ejemplo, para la revocatoria del mandato, le van a dar una capacitación a los que van a recoger firmas. Y yo creo que la capacitación a los comercios, si los comercios no están conscientes de las obligaciones que tienen y responsabilidades, ellos van a pensar que pueden ser altamente creativos y hacer lo que les da la gana, porque están en su local. Y yo creo que no es justo,
porque tuvimos un incidente este fin de semana y gracias a lo que comentaba el diputado Silva, gracias a la policía, que es 7/24 horas, logramos que pusieran una boleta, una citatoria para el 14 de abril, que es Jueves Santo. No sé por qué es Jueves Santo, pero está la boleta de citación, porque no tenían permiso del municipio, de la dirección legal, no tenían permiso. Entonces, si uno no el derecho del ciudadano es importante en este tema, porque hay mucha gente que tiene ruidos y no los denuncia, porque no sabe cuáles son sus derechos. Entonces, yo pienso que la campaña pudiera ser aplicable para el ciudadano, para los comercios y obviamente para los funcionarios que tienen que ejercer la ley. Pero yo pienso que la policía es un elemento fundamental, porque sí, es verdad, trabajan 7/24, y si tienen línea directa y es cuestión de comunicación con los funcionarios del municipio, yo creo que van a ser más efectivos. Es muy difícil, imposible, mandar inspectores todas las noches a revisar todos los comercios. Es imposible. De eso estamos claros. Así que con eso quería... Gracias, comentar. don Ruiz. La palabra ahora a Cristian Piat. Buenas tardes, Cristian Piat, de la Junta Comunal de Bellavista, jefe de Atención Ciudadana. Como bien dijo el diputado al principio de la sesión, Bellavista es uno de los corregimientos que más sufre el problema del ruido. Es una de las quejas prácticamente de todos los días que recibimos por parte de los vecinos. Revisando el proyecto de ley, consideramos algunos puntos importantes para fortalecerlo. Considero que es muy importante incluir a las juntas comunales en el proyecto. Las juntas comunales son las autoridades más cercanas a la comunidad y muchas veces somos quienes recibimos la queja por primera vez. Igualmente, considero importante añadir el tema de las alarmas de seguridad. Muchas veces empresas dejan sus sistemas de alarma sonando todo el fin de semana hasta el lunes, que llegan y desarman el sistema, y mientras tanto son los vecinos los afectados. Igualmente el tema de las chivas parranderas y los vendedores ambulantes. Creo que cualquier persona que viva en Argentina te puede decir que a las 7, 8 de la mañana se levantan con un vehículo ofreciendo compras de metales, compras de electrodomésticos dañados, y eso también perjudica la calidad de vida de todos. Considero importante evaluar también el tema de los oficiales de cumplimiento. Muchas veces los oficiales de cumplimiento no tienen la potestad de ordenar un allanamiento o una diligencia dentro de un comercio que se niegue, que niegue el acceso. Eso me parece que dejar en manos a la persona que está infringiendo la norma el permitir o no el acceso de una autoridad municipal ocasiona que muchas veces no se puedan realizar las diligencias. Me ha tocado personalmente, cuando he participado en operativos, ver cómo los dueños de los comercios simplemente cierran la puerta, no permiten la entrada y siguen su fiesta adentro. Y entramos en una dinámica de quién espera más, nosotros afuera esperando o ellos que decían salir a las 4 de la mañana o muchas veces posterior a esas horas. También considero que es sumamente importante que se exija a los dueños de discotecas y bares, que existe en la norma 141 de la alcaldía, del acuerdo municipal, las barreras de sonido. Muchas veces no hay una inspección previa y simplemente se van dando los permisos nocturnos sin evaluar si el comercio cumple o no con dicha norma. Si tienen alguna consulta o una pregunta. Gracias, compañero. Listo, gracias. Tiene la palabra María Olimpia Valdía. Una pregunta al diputado, disculpa. La pregunta es, ustedes como miembros de la Junta Comunal, ¿qué tanto se acerca la gente a ustedes para este problema? Y cuando se acerca, ¿qué hacen ustedes? ¿Y qué pueden hacer?
Ok, antes teníamos 2 funcionarios, uno de ellos es mi persona, habilitados como inspectores, y acudíamos directamente al lugar. Actualmente nos toca más que nada llamar a la alcaldía a ver qué inspector está de turno. Prácticamente ayer tuvimos un caso de ruido con vecinos de Marbella, producto a la azotea de Hard Rock Café. Yo llamé a la policía de San Francisco, le dije, soy de la Junta Comunal, y me dijeron, pero tú eres Bellavista, eso no me compete a mí, tienes que llamar a la policía de Bellavista. La policía de Bellavista me dice, eso es San Francisco. Entonces, gracias a Dios pudimos contactar a un inspector del municipio y tenemos entendido que fueron, pero muchas veces lo que el vecino quiere al fin y al cabo no es que sancionen, no es que multen, sino es que se suspende inmediatamente el ruido, ¿no? Por eso dije que es importante que los oficiales de cumplimiento puedan ordenar allanamientos o el término que se busque, que puedan ordenar las diligencias, ya sea de comiso del equipo, de comiso de licor, la orden de desalojo, que muchas veces no se puede cumplir por eso, ¿no? Solamente el año pasado recibimos aproximadamente más de 120 y pico quejas referente al ruido en Bellavista. Y una pregunta, y no sé si diputado Vázquez o su equipo lo habrá revisado ya. ¿La Junta Comunal pudiese poner multas? O sea, ¿se pudiese establecer alguna disposición jurídica para que la Junta Comunal ponga multas o no? Eso que compete, según la ley de justicia de paz, tengo entendido que compete al alcalde. Sí, pero por eso. Pero lo que podemos hacer como Junta Comunal es remitir un informe. Pero si se deja por ley, se habilita la Junta Comunal, no sé, o sea, ¿ustedes encontraron alguna razón por la cual eso sería inconstitucional? No sería inconstitucional, porque la Constitución no menciona las juntas comunales, además. Sin embargo, las leyes son del 70, que hablan de las juntas comunales y los municipios, establecen una diferenciación. Entonces, eso sería un cambio de paradigma importante, que habría que analizar si lo queremos hacer. Habría que trastocar leyes, como digo, de otras naturalezas, tal vez incluida la de descentralización, pero podría ser una opción. Lo que yo tampoco estoy seguro, y es parte de lo que tenemos que discutir, sin desmeritar lo que bien dice el licenciado Viera, yo sí creo que la Junta Comunal debe jugar un rol, así como usted plantea, colega, que la policía. Lo que ya no ha dado resultado en el tema de animales es que también mucha gente tenga la competencia. Entonces también hay que cuidar el difuminar la competencia, ni monopolizarla, ni extenderla demasiado, porque puede generar más problemas que soluciones. Pero creo que es válido analizarlo y entender que si la Junta lo va a hacer, ¿por qué lo va a hacer la alcaldía? Y si la alcaldía lo va a hacer, ¿por qué lo va a hacer la Junta? Y ver cuál es el mejor resultado, sobre todo en miras de que la policía pueda participar. Pero de que sea inconstitucional, no lo veo. Podría jugar con algunas leyes, pero al final, siempre he dicho yo, ¿no? No sé ustedes si consideran lo mismo. Somos diputados para eso, ¿no? Para cambiar la ley y para poder hacerlas mejor. Gracias, colega. Gracias, presidente. Si me permite añadir un último comentario, considero que lo que se puede hacer es que las juntas puedan remitir el informe. Por ejemplo, Bellavista... Eso iba a decir, creo que te interrumpa. Mira, la policía y las juntas comunales son recepción de denuncias. La instancia correspondiente es salud y misa. Hay que definir quién va a ser el responsable y de eso se trata esta ley, me imagino. ¿Me explico? Pero ustedes son, lo que es las juntas comunales son receptores de denuncias. Por ejemplo, la panadería que hace ruido al batir la crema, el pan, y igual la policía, una discoteca, son receptores de denuncias, citaciones. Pienso que ahí hay que ahondar más en el tema sobre ese tema, diputado. Ese tipo de recepción, que bien lo dijo el licenciado Ruidía y el compañero Silva, la policía está 24/7 en la calle, pero no puede multar. Sin embargo, es receptora de una constante situación, igual la Junta Comunal, una constante situación, y las juntas comunales, aunque tú no lo creas, la primera instancia que remite es a los centros de salud, ni tan siquiera a la alcaldía. ¿O me equivoco, licenciada? Es así. Al Ministerio de Salud. Y el decibelímetro de ellos está prestado a Colón. ¿Me explico? O está prestado a otro lugar. O sea, es algo que tiene que verse en este tema, ¿no? Ok, vamos a dar la palabra entonces al CES. Gracias, licenciado. Por último, a María Olimpia de Valdía. Buenas tardes, señor presidente, señores diputados, público. María Olimpia de Ovaldía, del despacho de la diputada Corina Cano. El día 25 de enero del 2022, nosotros le hicimos llegar una nota al presidente de la comisión en el sentido de
tener presente la posibilidad de que se pueda dar una antinomia jurídica, porque hay una serie de normas que no están siendo modificadas, que no están siendo derogadas y que establecen procedimientos y establecen inclusive sanciones. Entre esos tenemos el Código Sanitario, que en su artículo 1 dice que regula en su totalidad los asuntos relacionados con la salubridad e higiene pública, la policía sanitaria y la medicina preventiva y curativa. Ese mismo código, en el artículo 87, establece que el Departamento Nacional de Salud Pública desarrollará las actividades de higiene y policía sanitaria municipal sin perjuicio de que pueda delegar el total o parte de estas funciones en los municipios que se encuentren técnica y económicamente capacitados. El artículo 88 del Código Sanitario establece como actividades sanitarias dictar las medidas tendientes a evitar o suprimir las molestias públicas como ruidos, olores desagradables, humos, gases tóxicos, etc. El Código Sanitario de esta normativa, en el año 2002, se emite el Decreto Ejecutivo 306, que adopta el reglamento para el control de los ruidos en espacios públicos, áreas residenciales o de habitación, así como en ambientes laborales. Este decreto ejecutivo está vigente. Es un decreto ejecutivo reglamentario, por lo que a la Asamblea no le es dado derogar un decreto ejecutivo reglamentario. De este decreto ejecutivo, en el 2003 la Corte Suprema declaró inconstitucionales el artículo 7 y una palabra del artículo 9. Luego de esa declaratoria de inconstitucionalidad, se emite el decreto ejecutivo número 1 por el Ministerio de Salud de 15 de enero de 2004, que determina los niveles de ruido para las áreas residenciales e industriales. Este decreto ejecutivo también está vigente y tampoco puede ser derogado por la Asamblea. Sobre la base de toda esta normativa, en el 2012, el Ministerio de Salud, la Dirección General de Salud Pública, emite la resolución 0577 de 11 de junio, que es el que autoriza al personal técnico de la alcaldía para que realicen mediciones de ruido en establecimientos de interés sanitario como bares, discotecas, terrazas de hoteles, entre otros, en la ciudad capital. Esta resolución también está vigente. Y en base a esta resolución 0577 se emite entonces el Acuerdo Municipal 141 de 22 de septiembre de 2014, por medio del cual se regulan las actividades que generen ruidos emitidos por equipos de sonido y audio en el Distrito de Panamá y dicta medidas para la prevención del ruido. También está vigente y tampoco puede ser derogado por la Asamblea, porque es un acuerdo municipal. Este acuerdo establece los límites de ruido en los procedimientos e inclusive establece sanciones. Estas observaciones, señor presidente, señores diputados, son únicamente, sin entrar a discutir si el proyecto es necesario, si es bueno y si se necesita, es evitar una antinomia jurídica. Habiendo tantas normativas. Gracias, licenciada. Se acabó el tiempo. Vigentes. Dame un poquito de tiempo primero. Ok. Te voy a agradecer, doctor. Miren, gracias, licenciado Valdía. Nosotros estamos aquí, compañeros, para ver cómo aliviamos la molestia pública del ruido. Panamá es un país ruidoso, eso lo sabemos todos. Hay decretos ejecutivos, hay decretos, hay resoluciones, hay todo, pero nada de eso hasta el momento ha dado respuesta a la ciudadanía. Nada de esto. ¿Y quién puede reemplazar eso? A través de una ley, que es la que puede dar
y derogar algunos proyectos, esté reglamentado o no esté reglamentado actualmente, si mejora esta reglamentación. No sé si es mejor de repente la sanción o la prevención en la cultura de un país. Yo entro ahí, no tanto en la sanción, sino en la cultura y la prevención de lo que son ruidos. Yo creo que lo que se trata aquí más que nada es de equilibrar el problema del ruido en este país para que todos como panameños tengamos la oportunidad, uno, de trabajar y otro, de tener la oportunidad de saber dónde dirigir sus molestias públicas contra el ruido. Así que yo quería aclararlo porque la verdad que yo le digo algo. Para mí el código sanitario, para mí hay que borrarlo todo, hacerlo nuevo, totalmente. Así que eso hay que irlo, para hacerlo hay que borrarlo de la página y hacerlo nuevo, pero eso nos va a tocar mucho tiempo hacerlo. Así que si no empezamos a ver las cosas y esperamos a que a alguien se le ocurra cambiar el código sanitario, estamos en problema. Di una palabra, Juan Diego Vázquez.